Hola, buenas tardes. Pues ya estamos aquí otra vez intentando iniciar un nuevo proceso, una nueva serie de videos. Y ahora esta serie yo le quiero llamar El derecho de saber. Como ya saben ustedes, en México empezó ese proceso como de que nuestro gobierno quiere de alguna manera como empezar a limitar, ¿sí? El derecho que tenemos pues a ver lo que queremos ver, a decir lo que queramos decir. Y eso me dio la idea de que deberíamos de empezar a ejercer ese derecho que debemos de tener todos de saber, que a veces yo considero que debe ser hasta una obligación de saber, ¿no? Es necesario tener esa obligación de, del saber, porque es importante que tener un ciudadanos informados, ciudadanos con conocimiento, pues esto nos va a permitir crecer de alguna manera, ¿sí? De que no, pues vivamos en la ignorancia. Y cuando yo hablo de ignorancia no lo hago de una manera peyorativa, porque la ignorancia no es una mala palabra ni es menospreciar a nadie. Simplemente cuando uno no sabe algo, pues es ignorante. Pero eso no significa que no tenga uno la obligación, y ahorita desde este punto de vista pues el derecho de saber, ¿sí? Entonces de ahora en adelante pues la serie, la temática de estos videos va a ser el derecho de saber. Entonces vamos a hablar de diferentes temas, pero con la idea o la finalidad de saber. Y voy a empezar con un tema, va a ser un tema corto. Yo le llamo el dolor. ¿Por qué los seres humanos hemos como, como entrenados, como educados para el dolor? Y lo convertimos como en algo muy esencial de nuestras vidas, como algo que es parte de la vida. Y yo no lo niego, ¿no? El dolor, la felicidad, en fin, un montón de cosas, todo es parte de la vida. Pero como que hemos entronizado el dolor y lo hemos puesto en un nivel donde tendemos mucho a tratar de vivir en el dolor, o de alguna manera utilizarlo como un factor como de si sufro, si me duele, entonces sí está bien. Si no sufro o no duele, no, algo falta. Es necesario el dolor, ¿sí? Y muchos de ustedes van a poderme contradecir en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, está el concepto del deportista, ¿no? Que hay veces que el ejercicio, el entrenamiento causa dolor, y de alguna manera es como entender que el entrenamiento está dando sus frutos, ¿no? Pero yo creo que lo hemos puesto en ese contexto que no debe ser a tal grado en que el dolor sea como una parte, incluso como del placer, de sentir placer ante el dolor. Y aquí me voy a referir a una frase que leí, y tiene que ver con cuestión religiosa, eso me queda muy claro, ¿no? La frase, se la leo textual, dice: quien peca por placer es más reprobable que quien peca con dolor, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es más reprobable, el pecar por placer que cuando pecas por dolor? Entonces, si se fijan otra vez, es la connotación
yo digo religiosa, que nos enseñaron de que a través del sufrimiento, a través del dolor, podríamos alcanzar la plenitud, el paraíso, el cielo, como le quieran ustedes llamar, y que solamente a través de eso podríamos tener el derecho, ¿sí?, a ciertas cuestiones. Y yo creo que de ahí ha partido, y entonces nos hemos convertido en eso de vivir el dolor, en el sentido de convertirlo en sufrimiento, porque entre más me duela, quiere decir que tenía más valor. Y yo creo que el dolor simplemente es un fenómeno que el ser humano vive porque de alguna manera es la manera de enfrentar ciertas emociones, ¿sí? Es la manera en que ante un estímulo yo actúo, pero debería ser simplemente en el sentido de vivir la emoción a través de ese dolor, ¿sí? Pero eso no significa que realmente el dolor tenga que ser una parte consistente de tu forma de vivir, de que para alcanzar ciertos niveles o ciertas cosas, forzosamente tienes que cruzar por el dolor, ¿sí? Y peor tantito, que te quedes atorado en esa parte de lo que te duele, ¿sí? Entonces, si se fijan, y podemos tomarlo como un ejercicio de un día en nuestras vidas, ¿no? Y analicen cuántas cosas de las que nos suceden en el día a día, en la vida diaria, de alguna manera nos provocan dolor. Y lo más curioso es que la mayoría de los dolores que sentimos tienen que ver mucho con cuestiones ya sea del pasado o cuestiones del futuro. Y muy pocas de ellas tienen que ver con cuestiones del presente. Y es obvio, ¿no? Si yo me golpeo la pierna, pues el dolor sucede en este momento, no es pasado ni es futuro, sucede en este momento y bueno, vuelvo a repetir, reacciono al estímulo con la emoción que yo le llamo dolor. Pero vuelvo al punto, en el día a día van a ver ustedes que muchas cosas que nos duelen son por cosas que ya pasaron o por cosas que ni siquiera suceden. Entonces el dolor, desde mi muy humilde análisis, lo veo como que fue creado para mantenernos en dos situaciones. Una situación es temor, miedo. Porque la pregunta es, ¿realmente el dolor es algo que es consecuencia? ¿O realmente el dolor es la manera en que escondemos nuestros miedos y nuestras angustias? Y entonces lo externamos a través de decir dolor, en lugar de reconocer que hay un miedo que es el que realmente tiene la consecuencia final, que se llama dolor. ¿A qué voy con esto? A que si realmente quisiéramos vivir una vida sin dolor, lo primero que tendríamos que hacer es trabajar nuestros miedos. Mientras no trabajemos nuestros miedos, el dolor va a ser omnipresente, siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque
el dolor, desde mi muy humilde punto de vista, es una consecuencia de los miedos. Entre más miedos tengamos, el dolor va a aparecer de forma más continua, de la forma más grande, y si no hacemos algo, podemos pasar del dolor al sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es el dolor constante, repetitivo y sin solución que damos a las cosas. Si trabajamos los miedos y evitamos el dolor al trabajar los miedos, de una manera inconsciente, estamos trabajando en otro carril. ¿Cuál es el otro carril? Yo le llamo el carril de la tranquilidad. ¿Sí? Fíjense bien que no hablo de paz, hablo de tranquilidad, porque hay mucha gente que dice es que yo quisiera estar en paz, yo quisiera la paz, y desde mi muy humilde punto de vista, la paz es algo que tiene significado muy diferente en cada persona. ¿Sí? Y por eso no me quiero meter en el detalle de la paz, pero sí yo hablo de cuando yo trabajo los miedos y logro reducir el dolor, de alguna manera también estoy provocando que haya tranquilidad, porque no hay miedos, porque trabajo mis miedos y entonces creo tranquilidad. ¿Sí? Y alguien una vez me preguntó, bueno, pero ¿y qué es la tranquilidad? Así como dices que la paz es diferente en cada persona, bueno, ¿qué es la tranquilidad? Un concepto teórico básico que puede aplicar a todos. Y un día se me ocurrió que la tranquilidad simplemente es poner tu vida en orden. Pon tu vida en orden y la tranquilidad llega. ¿Sí? Pero obviamente si los miedos te están provocando dolor, obviamente el dolor no produce tranquilidad. ¿Sí? Y cuando tú no tienes tranquilidad, tiendes a desequilibrar tu vida y entonces tu vida es un desorden. Entonces yo siempre he dicho, si quieres trabajar, o dices tú, no, para mí es muy difícil trabajar mis miedos, yo no puedo trabajar mis miedos, el dolor me jala. Bueno, empieza al revés. Trabaja la tranquilidad. ¿Cómo? Pon tu vida en orden. Si tú pones tu vida en orden, generas tranquilidad. Cuando generas tranquilidad, hay menos dolor. Si hay menos dolor, tus miedos se reducen. Es como yo es mi concepto del dolor, de cómo deberíamos trabajar el dolor. Y más en estos tiempos donde vivimos de alguna manera, yo le llamo en la angustia, en la incertidumbre. Nos asusta lo que ya pasó y nos angustia lo que viene enfrente. Entonces, para mí, solución, pon tu vida en orden, produce tranquilidad. La tranquilidad va a disminuir tu capacidad de estar metido en el dolor, y cuando el dolor empiece a reducir, tus miedos a través de la tranquilidad van a reducirse a una mínima expresión. Bueno, pues eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy.
Vuelvo a insistir, son cuestiones que yo he analizado de mi vida personal. Yo no intento decir que lo que yo platico aquí sea una verdad. Siempre lo he mencionado desde el 2019 que empecé con esto, que la única razón por las cuales yo hago un video y hablo de temas es crear reflexión. Que piense la gente en algo que a veces no pensamos. Por ejemplo, el caso del dolor, ¿no? Lo vemos como algo normal, natural, y pues nos duele, ¿y por qué nos duele? Pues quién sabe, pero que nos duela. Yo creo que hay que empezar a saber por qué el dolor, qué hacer con el dolor, cómo no vivir en el dolor, cómo entrar en la tranquilidad. Sí. Y se va a quedar abierta ahí la pregunta, porque alguien me puede decir, bueno, ¿y qué es poner tu vida en orden? Y yo rápidamente les digo, no voy a la respuesta, pero ahí se las dejo de tarea. Pon tu vida en orden en las 4 dimensiones que yo siempre he manejado. Pon en orden tu cuerpo, tu salud, ponla en orden. Pon en orden tu mente. ¿Qué estás dejando que entre a tu mente? Pon en orden tu espíritu, en lo que tú crees. Dios, la silla o en lo que tú tengas fe. Pon en orden tu vida espiritual. Y finalmente, pon en orden tu vida en relación con la gente que te rodea, con la gente que es importante para tu vida. Ahí se los dejo de tarea. Analícenlo. Nos vemos la próxima.